Muy buenas y bienvenidos a Leyendas del Multiverso. Viene el último 10 minutos de leyendas en un tiempo, ya que este canal va a quedar un poco inactivo, más o menos básicamente para tomarme un descanso de todo esto, pero lo primero agradeceros a todos el apoyo tanto a la primera temporada del podcast como a estos vídeos de 10 minutos de leyendas, que he visto que os han gustado mucho, que os han servido para mucho también, así que yo encantado de la vida de que sea así. Y hoy, como veis en el título, vamos a hablar de Endless Winter. Esta era la página que aparecía en DC Connections 3. Es el nuevo documento en el que todos los DCitas podemos consultar las novedades como se hacía antes con previews, pero ahora DC ha decidido tomar su propio camino y va a tener ahí pues este documento, como digo, DC Connections, en el que podemos consultar todas esas novedades de los próximos meses en cuanto a cómics y figuras también de DC. Aparecía la semana pasada esta página, ¿no?, que tiseaba un poco un evento que se viene diciendo que será para diciembre de este año, un evento comiquero en el que pues obviamente la temática va a ser bastante invernal. Esto lo comentaba Newsarama en su web y además comentaban que esta historia tiene muchas posibilidades de ser una historia que involucre a la Liga. O sea, tenemos otra vez a la Liga como protagonista principal de un gran evento, como el gran evento visto en su cabecera propia y también en otra cabecera de Death Metal. Muchos ya se han puesto a teorizar un poco. Y yo lo que quiero rescatar es que mucha gente no se acuerda de que hay un personaje en DC que se llama así precisamente, Endless Winter. Y imagino que se va a rescatar a este personaje de alguna manera y que seguro que tendrá un papel relativamente importante en lo que será la trama de este evento. Vamos a hablar de Dolores Winters, o como se le conoce mejor, Dolores Winters, y este personaje fue creado por dos personas que seguro que suenan muchísimo, Jerry Siegel y Joe Shuster. Seguro que suena por crear a cierto hombre con capa, un superhéroe así muy conocido, seguro que suena, ¿no? La primera aparición de este personaje fue en Action Comics 20, allá por enero de 1940. ¿Y a qué se dedicaba Dolores? Pues bueno, Dolores era una chica muy guapa, que era una actriz, y empezaba a tener pues un poco sus primeros piquillos en lo que es el Hollywood. Empezaba a asomarse en Hollywood. Un día de estos pues fue secuestrada por un villano que se llama Ultra Humanite, que seguro que os suena a muchos, después hablaremos de él. Básicamente porque Ultra Humanite se quería meter en su cuerpo y entonces ella se metería en el cuerpo de Ultra Humanite. Lo único que hizo Ultra Humanite fue secuestrarla para abrir su cabeza, meter su cerebro dentro de su cuerpo y pasó del cerebro de ella como si no fuera nada, lo dejó por ahí. Entonces, digamos que se metió, como digo, poniendo su cerebro, ¿no?, en el cuerpo de Dolores y digamos que ahí empezó con su plan, ¿no?, que era básicamente a través de talismanes y reunir poder a través de ellos para acabar con la Sociedad de la Justicia de América, que además de, por supuesto, gobernar el mundo y conquistarlo, que esto es básicamente lo que querían muchos de los villanos de aquella época. ¿Pero qué pasó entonces con el cerebro de Dolores? Pues básicamente el científico que ayudó al bueno de Ultra Humanite a hacer el cambio, pues guardó el cerebro de Dolores porque era muy fan de esta actriz y entonces además le parecía muy guapa, tal, entonces básicamente quiso guardárselo para poder ponérselo a otro cuerpo y salvarle la vida. Entonces produjo ese cambio al acudir a un hospital cercano. Y entonces, cuando se despertó la señorita Winters, descubrió que el cuerpo que tenía no le gustaba nada y entonces le pidió al científico que o la matase o le diese un cuerpo más bonito. Así el Dr. Marten, el científico que os decía, básicamente empezó a realizar una serie de operaciones en el que ese cuerpo feo en el que estaba ahora el cerebro de Dolores se pudiese mejorar un poquito más y fuera un poco más bello, ajustándose a los cánones de belleza. La obsesión de Dolores era tal que por conseguir un cuerpo perfecto, a pesar de tener más dinero con el tiempo, de ser un poco más exitosa, ¿no?, con todo lo que iba consiguiendo, entre el 50 y los 60 le pidió al Dr. Marten que secuestrara a su propia hija, que había dado por perdida anteriormente, que ahora era pues obviamente una joven y una mujer pues muy guapa que heredó todo eso de su madre. Entonces Dolores le obligó al doctor a quitarle el cerebro y poner dentro del cerebro de su hija el suyo. O sea, es muy fuerte realmente. Ya llegamos a los 2000 y ahí es cuando Dolores empieza a tener una riqueza mucho mayor y ya incluso tiene un spa y una clínica especializada en cosméticos y entonces se hace llamar a sí misma
Endless Winter, el invierno interminable en español. Y bueno, empieza a trabajar con más personas, también empieza incluso a aprender a luchar, empieza a meterse ya en negocios más oscuros y entonces pues básicamente empieza a desarrollar los poderes. ¿Por qué? Porque un poquito atrás ella había conseguido un trasplante por parte de la heroína, perdón, Ice Maiden. Ice Maiden, seguro que, bueno, dejo alguna foto, pero si no la conocéis, básicamente es una heroína noruega que, bueno, pertenece principalmente al grupo de los Global Guardians, que también los vemos, por ejemplo, en Infinity Inc. y otras series, además de colaborar un poquito con la Justice League Europa y con la Justice League Internacional. Y bueno, como decía, ese trasplante era de piel. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo vieja ya en el cuerpo de su hija y entonces eso no le gustaba nada. Ya sabéis que esta obsesión de Dolores era de tener un cuerpo perfecto para siempre, o al menos para todo el tiempo que pudiese. Y entonces, pues Ace Maiden no murió, pero bueno, básicamente gran parte de su piel fue traspasada a Dolores, de pobre nada, y básicamente al final acabó adquiriendo esos poderes de metahumana que básicamente le hacían tener crioquinesis. Una historia muy peculiar la de este personaje, y acerca de los posibles cambios con las crisis, si os lo estáis preguntando, pues básicamente se mantuvo lo que es todo el origen y toda su historia después de Crisis en Tierras Infinitas. Alguna cosilla menor se cambió, sí, pero básicamente todo lo demás pues se mantuvo ahí. Y como digo, fue en los 2000 cuando llegó ese gran cambio a su vida y bueno, pues pasó un tiempecillo desde la crisis hasta que volviese a aparecer después, que fue en la serie, en la cabecera JSA, clasificado en, como digo, los 2000, ya que es cuando ya le vimos adquirir esos poderes. Si bien suele enfrentarse habitualmente a la JSA, como habéis visto desde su inicio, desde su primer número, la verdad es que también se ha tenido otros lances con otros personajes de DC, como por ejemplo la Young Justice o incluso Batwoman en la propia ciudad de Gotham. Y bueno, también añadir que, como ya sabéis, a veces a DC les gusta sacar nuevas versiones de personajes, y entonces hubo una Dolores Winters segunda que no tiene aparentemente ninguna conexión con la primera, que fue novia de Lex Luthor allá por el 98 en la cabecera de Legends of the DC Universe, creada ahí en ese caso por James Robinson y Val Zemeckis. Básicamente esta era una novia de Lex Luthor, como digo, pero que también tenía un problema similar al que lo que le sucedió a Dolores Winters. Y es que otro Ultra Humanite también pues se le había metido en la cabeza y le había cambiado el cuerpo. Básicamente recuperaron eso para este personaje, pero como digo, no tienen ningún tipo de vínculo de sangre. Entonces creo que no es casualidad que el evento reciba el nombre de esta villana. Creo que la villana va a aparecer otra vez, y aunque sea pasando por otro cuerpo o yo que sé, o que un villano sea el quien haya metido su cerebro en el cuerpo de esta villana, no lo sé, lo veremos más adelante, pero yo creo que el papel estará ahí y lo veremos, como digo, en algún momento. A ver si vemos también al Ultra Humanite, sea cual sea, porque lo hemos visto enfrentarse ya también a Power Girl, a Superman incluso, y estoy seguro de que de algún modo estos dos personajes saldrán pues como sea, ¿no? En este evento. Sobre todo Dolores tendrá un papel importante, estoy bastante seguro. ¿Qué os ha parecido este personaje? ¿Lo conocíais? ¿Que tenéis ganas de leer el evento Endless Winters? Dejadlo en los comentarios, que ya sabéis que yo lo leo y lo respondo todo. Y nada, pues muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en futuros vídeos, y ya en agosto enseguida nos vemos en semanas en la DC Fan Moment. Un saludo, DC Lovers.